La idea de hoy es hablarles un poquito sobre las condiciones laborales, un viaje en la historia, el contexto actual en Costa Rica y Europa. Un poco la dinámica que tenemos es la siguiente. Bueno, a lo largo de la historia los seres humanos han modificado sus hábitos y sus costumbres, ¿verdad? Y eso siempre ha sido la constante histórica de todo ser humano. ¿Y qué sería si no fuese así, verdad? Qué aburrido sería, lamentablemente. Eso obviamente nos ha ayudado, bueno, ¿por qué? Porque siempre hemos estado obligados a satisfacer nuestras necesidades. En tanto y cuando, ¿verdad?, el ser humano se vea obligado a cambiar o satisfacer sus diferentes necesidades, ¿verdad? El hombre ha ido cambiando, bueno, el ser humano, ¿verdad?, ha venido cambiando su forma de vivir, su forma de comportarse, etc. Y eso ha aumentado, ¿verdad?, de alguna u otra manera, ¿verdad?, que cambiemos, ¿verdad? Y eso ha, de alguna u otra manera, ha afectado la división social del trabajo, ¿verdad?, que ha ido cada vez cambiando a lo largo de la historia. La idea un poco de la dinámica de hoy, tal vez si vamos pasando a la otra, es, bueno, un poco la metodología con la cual yo voy a trabajar es aportando los diferentes procesos históricos, ¿verdad? Bueno, un poco la introducción, bueno, era lo que les hablaba. Bueno, obviamente ha cambiado a través de la historia, y eso a través, bueno, ¿por qué ha cambiado? Bueno, porque conforme tiene necesidades, está obligado también a modificar sus costumbres, sus hábitos. Entonces, en este sentido, esa es un poco la idea. Así que lo vamos pasando, porque la idea es en cada una de las procesos históricos, ¿verdad?, va a haber como una presentación, si quieres lo vamos pasando. Ok, tal vez vamos a la otra. Antes de empezar, a mí me gustaría a ustedes explicarles dos elementos, trabajo y empleo. Indistintamente, el trabajo y empleo lo hemos confundido a lo largo de la historia. Entonces decimos, es que no tenemos empleo. Costa Rica tiene problemas de empleo. Y a veces dicen los medios, es que Costa Rica tiene problemas de trabajo. Problemas de trabajo no hay en Costa Rica. Porque el trabajo son las actividades realizadas para alcanzar un medio, ¿verdad? Yo puedo trabajar, el quehacer diario, ¿verdad?, desde el tiempo de la prehistoria hasta nuestros días. Yo trabajo para alcanzar algo, para alcanzar algún bien, para alcanzar algún medio, ¿verdad? Y el empleo, ¿verdad?, que está muy ligado, ¿verdad? O sea, es una ecuación la cual yo le llamo trabajo más salario. O sea, no hay empleo si no hay salario. Entonces aquí la idea es que a lo largo de mi presentación vamos a ir viendo un poco, vamos a ir jugando, ¿verdad?, para que ustedes me entiendan cuando yo les hablo de trabajo, cuando yo les hablo de empleo. Metodológicamente yo he apostado la presentación en estos puntos, ¿verdad?, que serían los primeros pobladores del territorio nacional. Hablo de territorio nacional porque sabemos que Costa Rica no ha sido siempre lo que es hoy, ¿verdad?, desde el punto de vista comunidad política geográfica. La época colonial, la época postindependencia, siglo XIX, perdón, aquí es siglo XX, disculpen, porque la postindependencia incluye la época decimonónica. Y después tenemos hoy y Europa, ¿verdad?, que esa es un poco la metodología con la cual yo voy a trabajar. Ok, bueno, cuando hablamos de los primeros pobladores, es muy importante que los primeros pobladores que tenemos los que hemos podido ubicar, se datan cerca de 12.000 años, partiendo de ahora, ¿verdad? No estamos hablando ni el before ni el after, ¿verdad? Desde ahora hacia atrás, los primeros pobladores, ¿verdad?, donde se tengan vestigios de la existencia del ser humano, cerca de 12.000 años. Y a partir, aunque ustedes no lo crean, a partir de hace 12.000 años ya existía el trabajo en Costa Rica. No había desempleo, aunque ustedes no lo crean. Por una razón muy simple, porque las personas que estaban ahí buscaban todos los días, se levantaban, ¿verdad?, bajo la caza, la recolección, la pesca y los diferentes medios, ¿verdad?, y después posteriormente el trueque, a buscar, a luchar para ver cómo podía alimentarse, cómo podía satisfacer sus necesidades elementales. Entonces podemos decir que el trabajo en Costa Rica hay que datarlo hace 12.000 años, ¿verdad? Y no es como lo podemos ver como una cuestión muy decimonónica o muy de la actualidad, muy contemporánea, o un fenómeno producto de la revolución industrial. Eso es totalmente falso, ¿verdad? Si nos vamos específicamente a los conceptos que les indiqué, tenemos que datarlo hace 12.000 años, imagínense ustedes. Muy interesante, porque este proceso de los primeros pobladores en Costa Rica nace ya la división del trabajo, por una razón muy simple. Las mujeres se quedaban en la casa
y los hombres se iban a la casa y la recolección. Las mujeres se quedaban, ¿por qué en la casa? Obviamente cuidando a los niños. Todavía no era un sujeto social, como dicen algunos, ¿verdad? Entonces tenemos que los primeros sujetos sociales, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, van a ser los hombres, en el sentido de que ya aparece, participa dentro de la sociedad, toma decisiones, usted se queda, ¿verdad? Eso no quiere decir que la mujer no era que no trabajaba, claro que trabajaba, estaba dentro, obviamente quedaba en su caverna o en su casa, ¿verdad? Cuidando de los niños o las personas impedidas, ¿verdad? En algunos casos particulares. Pero como sujeto social, la mujer nace a partir como producto de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque ya tiene paga, se le paga, ¿verdad? En alguna parte, ¿verdad? Y obviamente ya comienza a tomar una serie de iniciativas importantes dentro de la sociedad. Durante la época colonial, tenemos también que este trabajo va a cambiar, específicamente con la llegada de los españoles a nuestras tierras, vamos a tener varios elementos, y es la esclavización. La esclavización bajo el eufemismo ¿del qué? Bajo el eufemismo de la mita, de la encomienda, del repartimiento y como quieran llamarle. Pero eso, nos guste o no nos guste, era esclavización. Y así es como que hay que llamarlo, ¿verdad? Y lamentablemente a los jóvenes y principalmente a los niños, ¿verdad? Se les habla de esos tipos de trabajo, ¿verdad? Pero es esclavismo. ¿Por qué es esclavismo? Simple y sencillamente por la condición de un individuo, el cual yo soy el dueño de esa persona. Yo hago lo que quiero con esa persona. Él me trabaja a mí porque no hay paga. Así de simple, ¿verdad? Yo lo obligo a trabajar. No hay condiciones, no hay nada. Y sin embargo, y después tenemos, ¿verdad? Este es otro concepto bastante interesante que comprende todo acto de captura, adquisición. Recordemos que en el caso de nuestros pobladores, ¿verdad? Eran capturados y eran llevados a la fuerza. Aunque algunos obviamente mantuvieron procesos de sublevación, procesos obviamente en los cuales se opusieron, ¿verdad?, al dominio de la corona española, pero a final de cuentas, ¿verdad?, fueron dominados. En el caso que tenemos a don Leonardo, que es brasileño, también fue la misma dinámica, fue la misma receta. Los portugueses aplicaron lo mismo y los holandeses y todas las coronas imperiales, ¿verdad?, europeas aplicaron el mismo sistema. En el caso de la posindependencia, hay un elemento muy importante que quería nombrar específicamente, y va a ser muy breve, que las primeras normativas para normalizar el trabajo, ¿verdad? Porque recordemos que no hay paga en ese momento, ahí no podemos hablar de salario en la época colonial, porque estábamos hablando de esclavización. Ya la corona comienza a incentivar normativas a través de sus diferentes normativas de la corona española para controlar supuestamente la explotación, lo cual todos sabemos, específicamente con Carlos V, ¿verdad?, que él trata de controlar y todo esto, que eso no es verdad. Y casualmente una de las cuestiones, ¿verdad?, que nos conllevan a la independencia en el caso de todas las colonias en América Latina, lo que son todos nuestros países actualmente, es casualmente eso, liberarnos del yugo opresor. En el caso de la independencia, tal vez si nos vamos en el anterior, en el caso de la posindependencia, recordemos que Costa Rica, igual con todas las provincias centroamericanas, ubicadas en el mismo centroamericano, se van a independizar en 1821. A partir de 1821, igual como ocurre en todos los países de América Latina, cuando obtienen la independencia, ¿qué es lo que primero quieren? Rectificar su pasado colonial. Y eso siempre ha ocurrido, ha sido una cuestión del ser humano en el sentido de olvidar el pasado, ¿verdad? Y lo hemos hecho. Entonces, en el caso particular, esa rectificación del pasado colonial nos obliga ¿a qué? A pensar en la situación de nuestra población que había sido durante siglos, ¿verdad?, totalmente reprimida, ¿verdad?, y obligada a llevarlos por ejemplo, el caso de Bolivia fue desastroso, ¿verdad? Miles de personas, ¿verdad?, para no decir millones de personas que murieron en las minas, ¿verdad?, que entraban y salían después de semanas, ¿verdad?, y prácticamente morían, y así sucesivamente a través de diferentes tipos de trabajo. En el caso de la posindependencia, vamos a encontrarnos en el caso de Costa Rica, y traje a colación este cuadro, con una situación que ha sido una constante histórica, aunque ustedes no lo crean, que es la población de Costa Rica de 1844 a 1883, casi a final de la época decimonónica. Vamos a tener que la población de 1844 va a ser de 79.982,
y para 1883 de 182.073 personas. ¿Qué es la situación de esto? ¿Por qué nos produce esto? Hay un crecimiento demográfico bajo ya por naturaleza en el caso del territorio costarricense, hay una población indígena relativamente baja, y hay un proceso de inmigración, porque recordemos que ellos ingresan a nuestro país de españoles, ¿verdad? Recordemos que ellos fueron los que vinieron en proceso de colonización, que relativamente a nivel de otros países fue muy bajo. Ingresaron pocos españoles al territorio nacional. Y el otro elemento, ¿verdad? Es el caso de, las casas de migración que les decía, y el crecimiento demográfico que siempre tuvo, principalmente durante el siglo XIX. En el caso del proceso postindependentista, ¿verdad? Nos libramos de la esclavitud. Se supone que Costa Rica, ¿verdad? Como tal, elimina la esclavitud inmediatamente que se independiza. Se supone, ¿verdad? Sin embargo, durante todo el periodo colonial, los diferentes reyes que obviamente controlaban la corona española, hicieron varios intentos por eliminar y abolir la esclavitud. Y podemos verlo, y ahí ustedes pueden decir, pero es que yo he encontrado que en 1500, en el siglo XVI, se abolió la esclavitud, y en el 17, ¿verdad? Y en el 16, y lo vamos a encontrar constantemente. Sin embargo, la esclavitud se va a mantener durante todo el periodo colonial. En la práctica, en teoría, se supone que ya estaba abolida. En el caso de Costa Rica y los países centroamericanos, una vez que adoptan la independencia, se suscriben la abolición de la esclavitud. ¿Y cuál es el problema que vamos a encontrar? Un modo de trabajo que le vamos a llamar la cuasi esclavitud, que eso es un término que lamentablemente en Costa Rica los libros de historia lo escondemos, ¿verdad? Y ponemos que a partir del siglo XIX todo es muy paradisíaco, ¿verdad? Y todos somos muy lindos y muy bonitos, ¿verdad? Y todos vivimos con paz y amor, y aquí no ha ocurrido nada. Si bien nuestro país es muy civilista en términos generales con respecto a otros países, ¿verdad? Ha tenido una trayectoria democrática bastante reconocida. Hay un elemento que se esconde desde el punto de vista del trabajo, que es la forma de la cuasi esclavitud. La cuasi esclavitud se aplica principalmente cuando, a través del eufemismo de contratos, ¿verdad?, yo solapo la esclavitud. ¿Cómo se va a dar? Bueno, recordemos, como yo les decía, que en el siglo XIX nos vamos a encontrar con una baja demográfica, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con un proceso inmigratorio muy bajo, específicamente los españoles, y vamos a tener problemas demográficos muy grandes. Porque nos encontramos con el reto grande de ¿qué? De que queremos insertarnos al mercado mundial, pero no tenemos la población suficiente para hacerlo. Es un reto bastante grande que se pone Costa Rica. Y después hay otro elemento en Costa Rica con el cual lo vamos a tener en la segunda mitad del siglo XIX, que es la construcción del ferrocarril. Y Costa Rica no puede, con la población que tiene, no es capaz de poder solventar ese tipo de construcciones. Para Costa Rica, la construcción del ferrocarril en el siglo XIX era una mega construcción. Y obviamente para nadie es un secreto que la construcción del ferrocarril va a modificar las estructuras sociales políticas específicamente de nuestro país, y van a tener bastante influencia. En el caso de la cuasi esclavitud, los contratos específicamente se aplican a algunas poblaciones inmigrantes, porque recordemos, ¿verdad?, que la población demográfica, la población indígena es bastante baja. Sin embargo, tenemos que hacer llamado internacional. Se estima que durante todo el periodo de la segunda mitad del siglo XIX, del 21 hasta el 80 y resto, ¿verdad?, hay cerca de cuatro llamados oficiales del gobierno de Costa Rica para que vengan personas a trabajar, porque no hay, la población es bastante baja. Y todas son sin éxito, no logran tener el eco que tienen, por una razón muy simple, ¿verdad? En el siglo XIX vamos a competir con las minas de California, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad?, se crea la fiebre de oro y todo el mundo comienza a irse a California. Hay otro elemento que Eric Hobsbawm, que es un historiador británico, que él llama el reacomodo de la humanidad. El reacomodo de la humanidad y la facilidad de los medios de comunicación hace que personas de partes extremas para nosotros, como de Asia, como de África, se comienzan a mover de un continente a otro, cosa que era prácticamente imposible. Entonces, debido a que los europeos no atienden ese llamado, ¿verdad?,
comenzamos a, no queda más remedio, ¿verdad?, que aceptar a quienes, negros, chinos, árabes, ¿verdad?, que dentro de nuestra normativa, ¿verdad?, son muy vergonzosas. Eso es otra parte muy oscura dentro de nuestra historia y siempre se tapa, en el sentido de que, por ejemplo, toda esta población era bajo dentro del concepto del darwinismo social, ¿verdad?, que decía que habían personas inferiores y superiores, ¿verdad?, no podían llegar a nuestro país, porque en el caso de Costa Rica se adopta el darwinismo social como sistema político y impide la llegada de trabajadores que no sean europeos. En su afán, ¿verdad?, bueno, no tiene éxito y entonces no queda más remedio que traer chinos, negros y de otros lugares. Lo que pasa es que bajo los contratos, ¿verdad?, es cuando se toma, y aquí yo quiero nada más explicar brevemente cuál es la diferencia entre la cuasi-esclavitud y la esclavitud. En el caso de la cuasi-esclavitud, estamos hablando que el patrono toma derecho sobre se supone que tiene derecho sobre el contrato, no sobre la persona. Y aquí hay una confusión grande, ¿verdad?, en el sentido de que se llegan hasta vender las personas, ¿verdad?, y a cambiar hasta por yeguas y por vacas y por animales, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de un sistema de cuasi esclavitud. A diferencia de la esclavitud es que el contrato vencía a los 8 años y se suponía que la persona era libre. Pasemos a la otra parte. En el siglo XX, ¿qué nos vamos a encontrar en el siglo XX? Aquí nada más quería hablar en el siglo XIX de unos elementos muy importantes sobre el trabajo, que es específicamente que a finales del, si no me equivoco, del 60, del 88, nos vamos a encontrar con las primeras normativas laborales de Costa Rica, donde se comienza a normalizar desde el punto, ya una Costa Rica independiente, a tomar medidas sobre elementos normativos relacionados con la situación laboral. En el caso particular, ustedes imagínense qué es la constante que les he venido hablando, que desde la época colonial se venía normalizando de alguna otra manera, se supone, entre comillas, el trabajo. ¿Cuál va a ser la constante que vamos a tener a lo largo de la historia? Simple y sencillamente las horas que yo trabajo. Ese sí ha sido a lo largo de la historia el gran problema que hemos tenido. Y hasta el día de hoy que está en jaque esa situación. Entonces, a finales del siglo XIX vamos a tener, ¿verdad?, las primeras normativas que comienzan a tener o supuestamente a normalizar la situación laboral de los trabajadores. Llegando hacia el siglo XX, nos vamos a encontrar un modelo agroexportador totalmente, ya está totalmente profundizado. Tenemos obviamente una Costa Rica insertada al mercado mundial y vamos a tener varios elementos. Vamos a tener un modelo agroexportador totalmente que desencadena la concentración desigual, ¿verdad? Ya vamos a tener el patrono y que eso no lo teníamos anteriormente, ¿verdad? Que va a ser algo una cuestión muy importante. Vamos a encontrarnos con una concentración desigual, la riqueza produce una concentración de la riqueza y obviamente de la tierra, ¿verdad?, que es uno de los grandes problemas. Eso que lleva al aumento de las migraciones, el despojo de los bienes y una proletarización del campesinado totalmente alucinante, ¿verdad?, al punto, ¿verdad?, de que comienza a agudizarse y a partir de ahí podemos hablar que comienzan los problemas sociales en Costa Rica. Y a partir de ese momento comienza a generarse, a germinarse específicamente algunos movimientos sociales muy importantes en Costa Rica. Ahí tenemos prácticamente los inicios de los grupos sindicales, ¿verdad?, donde ahí tenemos prácticamente el semillero de los grupos sindicales. Y todos tienen la particularidad que es el aspecto solidario, ¿verdad? Se apoyan dentro de la ideología del mutualismo, ¿verdad?, en el sentido de que al ver las personas desposeídas, empobrecidas, ¿verdad?, que no les queda más remedio que irse para otras tierras a buscar otros horizontes, comienzan una serie de mecanismos de solidaridad y de mutualidad, que le llaman ellos, ¿verdad?, para poderse colaborar. Y aquí otro elemento que es muy importante, el fomento de la mercantilización de la mano de obra, que provocó la aparición del jornalero agrícola, que eso no lo teníamos anteriormente, el hacendado, y así sucesivamente la consolidación de las diferencias sociales, ¿verdad?, que hasta el día de hoy las tenemos. Después también se forjan las relaciones obrero-patronales, como les decía.
al mismo tiempo vio surgir una serie de organizaciones campesinas, estudiantiles, obreras, ¿verdad?, que durante la primera mitad del siglo XX van a ir en crecimiento, al punto que vamos a tener el nacimiento de grupos sindicales, vamos a tener movimientos estudiantiles bastante fuertes. Recordemos que en el año de 1919, casualmente, hace exactamente un siglo, ¿verdad?, se realiza una de las manifestaciones más fuertes que pueda reconocer la historia de Costa Rica y que lleva a la quema del periódico La Información. ¿Y quiénes participan ahí? Estudiantes, educadores, donde obviamente uno de los motivos que los lleva, bueno, además obviamente estar en contra del sistema represivo de la dictadura de los Tinoco, ¿verdad?, es la situación laboral. Y a lo largo de la primera mitad del siglo XX, esa va a ser la constante histórica. Movimientos sociales, etc. Sin embargo, va a ser la huelga de 1934 la que va a consolidar, ¿verdad?, todo este grupo, ¿verdad?, de descontento, va a ser como el clima de todo este descontento. Y a partir de 1934 vamos a tener un fenómeno. El fenómeno de 1934 es que los sindicatos se consolidan y profundizan más. O sea, logran enraizarse más dentro de la memoria colectiva. Aspectos importantes que vamos a tener durante todo este proceso, ¿verdad?, es de este movimiento laboral, es la consolidación. Esto es prácticamente un balance que hice, de 80 leyes laborales aprobadas solamente, imagínense ustedes, en este periodo tan corto, que son cifras récord para Costa Rica. En el marco de la década de los 40 también se expresan cualquier cantidad de leyes laborales, incluyendo, claro está, las reformas y las contrarreformas, y obviamente el axo clásico, ¿verdad?, el periodo clásico, ¿verdad?, del reformismo costarricense, que es la década de los 30 y los 40, ¿verdad?, que es un reformismo instalado por medio del diálogo y la conversación, ¿verdad?, que es una de las cuestiones que lamentablemente nos está faltando hoy día dentro de toda la sociedad costarricense. Hemos perdido un poco la capacidad de diálogo. Todo lo contrario fue en los años 40, ¿verdad?, donde había una capacidad de diálogo, donde habían grupos totalmente antagónicos, pero se sentaron, partes totalmente antagónicas, y decidieron dialogar y conversar y llegar a acuerdos. Y a los procesos consensuados, que es muy importante. Un elemento clásico va a ser el Código de Trabajo, específicamente, que se adquiere en los primeros años de la década del 40, que es prácticamente la luz divina, ¿verdad?, de nuestra normativa laboral. Eso no quiere decir, como les decía, ¿verdad?, que anteriormente al Código de Trabajo no existían algunas normativas. Como les digo, ¿verdad?, ya existían algunas normativas que se habían instalado en el país, muy pequeñas, ¿verdad?, y muy tímidas, pero ya existían. No podemos decir, porque yo lo he escuchado, ¿verdad?, que con el Código de Trabajo, ¿verdad?, es la primera normativa que se establece en el país. Ahora don Leonardo, por cierto, les va a hablar a ustedes de la OIT. Recordemos que la OIT está celebrando los 100 años, ¿verdad?, de su existencia. Y el caso de Costa Rica, los 50 años de estar en el país. Si imagínense ustedes que esto fue en el año 40, el Código de Trabajo y el periodo reformista, ¿verdad?, y la OIT se instala como institución, ¿verdad?, en el año de 1919, exactamente hace un siglo. Bueno, ¿qué pasaba? La otra vez lo hablábamos don Leonardo, ¿verdad?, que Costa Rica ha sido prácticamente, bueno, ahora lo va a hablar él, Costa Rica, aunque hay algunas normativas, no las ha aplicado o no las ha todavía, sin embargo, sí, no las había ratificado, ¿verdad?, y algunas no las ha ratificado. En el caso particular sí tenía muy claro, ¿verdad?, de la existencia del Organismo Internacional del Trabajo. Y entonces, de manera de facto, ya venían aplicándose en Costa Rica algunas normativas o se tenía alguna condescendencia con la clase trabajadora. Aspectos importantes del Código de Trabajo, ¿verdad?, para todos sabemos, ¿verdad?, aspectos se reconoce el derecho a la huelga, ¿verdad?, que hoy día lamentablemente se discute y se pone en entredicho, ¿verdad?, que es un derecho que todos los trabajadores tenemos, ¿verdad? En el caso particular, todos sabemos, y la OIT, que es el Organismo Internacional del Trabajo, es uno de los derechos a los cuales más defiende y asiste. El derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, en el caso de Costa Rica, después del Código de Trabajo, y posteriormente de la década del 40, se instaura más, ¿verdad? Y así sucesivamente una serie de garantías sociales
que fueron el gran paladín y fueron la gran maravilla, ¿verdad? Del periodo, ¿verdad? Que yo siento el periodo por antonomasia, por excelencia, ¿verdad? De nuestro país en el sentido de lo que es la generación de garantías sociales, ¿verdad? De la profundización de las garantías sociales. La segunda mitad del siglo XX de Costa Rica para mí es una época gloriosa de nuestro país. Sí hubo vicisitudes, sí hubo obviamente desavenencias desde el punto de vista laboral, pero sin embargo fue una de las épocas más gloriosas que tuvo nosotros. Y fue donde se lograron profundizar y ratificar derechos que como trabajadores tenemos y lamentablemente hoy día se ponen en entredicho, ¿verdad? Y que están rayando contra la dignidad del trabajador y la dignidad humana, ¿verdad? En el caso de hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el caso de nuestro país, ¿verdad? Tenemos un proceso avanzado, ¿verdad? Si hacemos el balance al día de hoy, podemos decir que el trabajo en Costa Rica se ha dignificado. Sin embargo, yo tengo mis temores en el sentido de que estamos en un proceso de perder esa dignificación. Y cuando hablamos de dignificación del trabajo, a todos los presentes se los digo, ¿verdad? Es un proceso de degradación del trabajo. En el momento que mis derechos son degradados, estamos hablando de un proceso que estamos perdiendo la dignidad como trabajadores. Y yo creo que eso hay que mantenerla. Yo creo que más bien, y hago un llamado a los diferentes políticos y a las diferentes poderes de la República, para que hagan un planteamiento, ¿verdad? En el sentido, o revisen bastante las nuevas reformas que vienen de camino, y que en realidad hagan ese balance, ¿verdad? ¿Cuánto va a perjudicar a la clase trabajadora de Costa Rica? Y un elemento muy importante, en el momento que la persona pierde sus garantías, ¿verdad? Estamos en serios problemas. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo en Costa Rica en relación con las garantías, es, por ejemplo, como les decía, una de las constantes históricas en el plano laboral de Costa Rica ha sido la jornada laboral. Casualmente la BBC sacó en estos días un estudio y me cayó de perla, yo creo que salió hoy en estos días, donde Costa Rica, imagínense ustedes, esto es alucinante, alucinante. Costa Rica es el segundo país del mundo, ¿verdad? Bueno, es un estudio en realidad de 38 países, en los cuales, imagínense usted, tiene una de las jornadas más extensas. No lo digo yo, la dice la BBC, que es un medio, ¿verdad? de mucha claridad y bastante reconocimiento a nivel mundial, donde dice que, por ejemplo, después de Corea del Sur, Costa Rica es uno de los países que tiene, imagínense ustedes, la jornada laboral más extenuante. Y cuando hablamos de jornadas extenuantes, compañeras y compañeros, no es que yo entro a las 8 y me voy a las 3 para la casa. Todos sabemos que eso no es así. Muchas veces nos vamos para la casa, seguimos trabajando, y seguimos el sábado, seguimos el domingo, seguimos hablando con los compañeros con WhatsApp, seguimos en esta misma conexión, ¿verdad? Y seguimos trabajando. Otro elemento que es escandaloso es en el sentido de que estos resultados nos dicen que son los países de ingreso medio, de ingreso medio, ¿verdad? Principalmente los más afectados. Y obviamente ni hablar de países de menos ingresos. Es escandaloso esto, ¿verdad? Y curiosamente los países con mayores ingresos, los países supuestamente desarrollados, son los que tienen las jornadas, se supone, curiosamente, menos extenuantes. Entonces ahí cuando uno dice que si la jornada laboral en nuestro país hay procesos en los cuales se quiere modificar, ojo, hay que ponerle cuidado a eso. Porque entonces, ¿qué estamos hablando? Que entre más trabajo hay desarrollo, más trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro sistema laboral? ¿Podemos pasar al otro? Esto que me parece muy importante es, y que no podemos olvidar para parte de un poco de la reflexión que quería hacer con ustedes en el término laboral, es la Constitución Política de Costa Rica estipula en su artículo 56, que está vigente, dice que el trabajo es un derecho del individuo y una obligación de la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, ¿verdad? Como dice la OIT, ¿verdad? Un trabajo decente, de calidad. Si no es decente y no es calidad, ¿verdad? Entre comillas, estamos en serios problemas.
honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaban la libertad o la dignidad del hombre, o degraden, oigan ustedes, o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. Entendiéndose por mercancía cuando yo compro y vendo a la persona, compro, ¿verdad? No por lo que hace, ¿verdad? Sino es prácticamente utilizo eso como una mercancía. El Estado debe garantizar el derecho de libre elección del trabajo. No me lo pueden imponer, eso que quede muy claro. Entonces son elementos, ¿verdad? Que en este momento que hay vientos por todas partes, ¿verdad? Tenemos que poner mucho cuidado, ¿verdad? A ese tipo de reformismo que pueda venir hacia nuestro país. Nos lleva a la otra parte, que es el caso europeo, para cerrar la idea, que estamos en la otra, que son varios elementos que yo he considerado importante aquí destacar, que es en el caso de Europa. Europa para nadie es un secreto que ha sido un referente histórico, nos ha sido el referente científico, nos ha sido el referente en el campo de la medicina, nos ha sido el referente en el campo del derecho, en la normativa internacional, etcétera, etcétera. Eso es totalmente, no podemos obviarlo, ¿verdad? Es una cuestión que está y seguirá en nuestras vidas y en nuestro quehacer. Sin embargo, hoy Europa, ¿verdad? Cuando uno logra ver que algunas reformas que se quieren establecer en nuestro país están inspiradas en el modelo europeo, ojo que hay que tener cuidado, porque en el caso europeo, ¿verdad? No han sido tan satisfactorias como lo creemos, ¿verdad? Y de hecho en estos momentos podemos encontrar en París, en las grandes ciudades, ¿verdad? En Bruselas, en Madrid, gente en este momento, ¿verdad? En las calles, repudiando el nuevo modelo laboral que les han impuesto. Todos sabemos, ¿verdad?, que Europa se ha venido ampliando, ¿verdad?, de 10 a 27 países, y eso ha traído serios problemas en el sentido que esa ampliación, ¿verdad?, y obviamente el quitar las fronteras, ¿verdad?, hay movimientos inmigratorios, ¿verdad?, hay más libertad para poderme desplazar a un país a otro. Y eso ha traído consecuencias bastante graves, ¿verdad?, en el sentido, ¿verdad?, que hay una creciente competencia, ¿verdad? Por ejemplo, el otro elemento es la vulnerabilidad de los trabajadores, ¿verdad? En Europa en estos momentos se vulnerabiliza la situación laboral de los europeos, y para nadie es un secreto en Europa, ¿verdad? En estos momentos, ¿verdad? Ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido. ¿Por qué se vulnerabiliza? Por ejemplo, la población joven es una de las poblaciones más afectadas en este momento. ¿Por qué? Porque bajo la flexibilización laboral, ¿verdad? Se le dice a la persona cuándo entra, cuándo sale, cuánto quiere ganar, y etcétera, etcétera. Y eso no puede ser, ¿verdad? Casualmente en Europa se ha venido hablando de la flexiseguridad, que es la flexibilización laboral, pero con seguridad. O sea, que tiene que haber dignidad laboral. Y se ha puesto en entredicho, ¿verdad?, la situación casualmente por ejemplo, de que son de la situación laboral de no solamente este sector, principalmente el sector inmigrante, el sector, digamos, de las mujeres también ha sido bastante afectado. Y principalmente lo otro, ¿verdad?, son los salarios, ¿verdad?, que han decaído bastante bien. Ahora, hay un elemento que ustedes pueden decir, cuando uno revisa, por ejemplo, las cifras macroeconómicas de los países europeos, por ejemplo, y uno dice, pero ¿por qué si hay un crecimiento? ¿Por qué hay tanto desempleo? ¿Y por qué haber tanto desempleo y hay tanto crecimiento económico? Todo eso ha tenido un costo, ¿verdad? Y entonces ahí también nos tiene que reflexionar, ¿verdad? Casualmente ayer escuchaba, ¿verdad? En estos días escuchaba, Panamá sale, ¿verdad?, como el sexto país del mundo con más inequidad, ¿verdad? Entonces decían los panameños, pero una forma, ¿verdad?, decían ellos, bueno, pero el desarrollo no es igual a pobreza no es igual a... Entonces ahí viene una ecuación que hay que meterle mano, ¿verdad? Bueno, si hablamos de progreso, desarrollo, ¿verdad?, ¿qué tipo de progreso o desarrollo queremos? Casualmente cada día, ¿verdad?, en el caso europeo, cada día hay poblaciones más vulnerables, ¿verdad?, que obviamente está más al vaivén, digamos, de estos cambios. Cada día la población se siente desde el punto de vista laboral más desprotegida, ¿verdad?, en el sentido de que, por ejemplo, pese que hay lineamientos a nivel normativo de la Unión Europea, ¿verdad?, hay países que no los cumplen a cabalidad, ¿verdad? Hay unos que los cumplen con más certeza, ¿verdad?, y otros no con ese nivel de rigurosidad. Y después, otro elemento que está ocurriendo en Europa son el descenso de los niveles de sindicalización.
en el sentido de que el momento que usted está dentro de un sistema flexible y entro y cuando quiero y me sindicalizo, o me agrupo, o me agremio cuando me da la gana, ¿verdad? Uno de los problemas que hay son los niveles de sindicalización. Los sindicatos han venido perdiendo fuerza en el caso europeo a raíz de esta situación. Y también otro elemento es la situación de la reducción de la cobertura de los convenios colectivos, ¿verdad? Cada día es uno de los grandes problemas que hay en el caso europeo. Un elemento que quería también, que es la prestación social. En el caso de la prestación social también, si bien, ¿verdad?, se le dan subsidios a algunas personas, en el caso europeo, ¿verdad?, o sea, quedas desempleada, te doy un subsidio, te doy una prestación social, pero ojo con esas prestaciones sociales, porque estas prestaciones sociales son bastante ruinosas, son bastante pobres, ¿verdad? O sea, la persona prácticamente con la situación que tiene no hace nada para poder solventar las necesidades que tiene para él y para su familia. En términos generales, ¿verdad? Los europeos han tenido, ¿verdad? Han venido hablando últimamente crecimiento sin empleo en toda la región. O sea, hay un crecimiento, pero sin empleo. Y casualmente la OIT es uno de los organismos internacionales que ha venido, ¿verdad?, insistiendo en el caso de Europa, ¿verdad?, que hay crecimiento, pero sin empleo, ¿verdad? Ahora, en el caso de algunos, ¿verdad?, hay trabajadores despedidos y ofrecen periodos largos para darle las prestaciones. Entonces, te despiden, pero por ejemplo sos sumamente vulnerable en el sentido de cuando te van a las prestaciones, ¿verdad? Que es otro elemento que está ocurriendo en el caso de Europa. Pasa la otra. Eso sería en términos generales, ¿verdad? Un poco el balance que uno podría hacer en el caso de Costa Rica. En el caso del turismo lo hablaba la otra vez, ¿verdad?, que es una actividad relativamente, históricamente, muy nueva, ¿verdad?, que tiene cerca de 80, 70 años, ¿verdad?, en el caso particular. Por la forma de trabajar, por el dinamismo que tiene, ¿verdad?, es muy vulnerable casualmente a que sus derechos, sus garantías laborales se le vulnerabilicen, ¿verdad? Casualmente estaba escuchando la otra vez que uno de los sectores, casualmente hace como una semana, uno de los sectores en estos momentos que está siendo afectado es casualmente el sector turismo. Entonces tenemos que ponerle muchísimo cuidado, partiendo que aquí hay personas profesionales en esa área, ¿verdad? Porque no se están pagando las garantías sociales, ¿verdad? O no se les están dando los derechos tal y como son. Porque muchos de los empresarios, casualmente, o algunos, ¿verdad?, se han visto afectados en los últimos tiempos y no han tenido esa capacidad de poder solventar las garantías, poder solventar, ¿verdad?, el pago de los diferentes, ¿verdad?, el seguro social, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería en términos generales, ¿verdad?, un poco el resumen en 20 minutos, ¿verdad?, de lo que es la situación del empleo en el caso de Costa Rica.